La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra. Vamos a Isaías 55, por favor. Isaías 55, y quiero que leamos juntos. Si tienes otra versión, o por ejemplo Reina Valera, te pediría si puedes leer en voz alta junto con todos. En la pantalla está la versión La Biblia de las Américas. Isaías 55, versículo 10 y versículo 11. ¿Me ayudas con la luz, por favor? Oh, creo que ya se fue todo. Ok. Isaías 55. Ok. Isaías 55, verso 10 y verso 11. Dice así la palabra de nuestro Dios. Juntos. Porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra, haciéndola producir y germinar, dando semilla al sembrador y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Amén. Así que vamos a Mateo 28, por favor. Creemos que lo que hemos leído es verdad y creemos que si el Señor habla, su palabra obviamente no regresará a Él vacía, sino hará aquello para lo cual es enviada. Quisiera leer, y ustedes sigan con su vista, por favor, el capítulo 28 del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Escrito está en su palabra santa. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Y he aquí, se produjo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y de miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando, el ángel dijo a las mujeres: ustedes no teman, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado tal como dijo. Vengan, vean al lugar donde él yacía, y vayan pronto, y díganlo a sus discípulos que él ha resucitado de entre los muertos, y aquí, él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, he aquí se los he dicho. Y ellas, alejándose a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Y he aquí que Jesús les salió al encuentro, diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí lo verán. Y mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades.
ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias el día de hoy, porque tu palabra hoy habla con vida y espíritu, porque sabemos que nuestro Señor Jesús, el Verbo encarnado, la palabra viva, murió pero resucitó. Y el día de hoy, Señor, también sabemos que esta palabra no regresará a ti vacía, sino hará aquello para lo cual la estás enviando a tu pueblo. Sálvanos, Señor, salva a tu pueblo, edifica a tu iglesia. Ven y manifiesta la gloria del Padre, exaltando a tu Hijo, y que todo sea por el poder de tu Espíritu Santo que nos has dado para discernir, y que nuestra oscuridad de nuestros pensamientos y nuestro entendimiento sea iluminado por ti. Ayúdanos, Señor, a menguar para que realmente nuestro Señor Jesucristo sea visto en medio de este mundo que muere cada día, pero Cristo vive y reina para siempre. Te lo pedimos en su santo nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Quisiera, como introducción al tema, estamos hoy estudiando acerca de la resurrección, y como introducción al tema quisiera leer otra porción de la Escritura que está en el libro, y sigan con su vista, por favor. Romanos 4, versículo 25. ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Antes de que revisemos el evento, particularmente el drama de la resurrección, quisiera que viéramos lo que el apóstol Pablo, alguien que aborrecía el nombre de Jesús, alguien que persiguió a la iglesia de Jesús para meterla en la cárcel, alguien que fue impactado por un Jesucristo que vive y resucitó para encontrárselo cuando iba camino a Damasco, dejó por escrito esto en su nombre. Romanos 4, versículo 25, dice la palabra de nuestro Dios, hablando de Jesús, el apóstol Pablo, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amén. Este es el resultado, amados. Este es el resultado de la resurrección. Nuestro Señor Jesús, en los últimos 5 domingos hemos estudiado acerca de que nuestro Señor Jesús
les dijo a sus discípulos que era necesario que Él se fuera y que enviaría a su Espíritu Santo si no hubiese resucitado. Y tú puedes leer el capítulo de Primera de Corintios 15. En la carta a los Corintios, en el capítulo 15, todo el capítulo está dedicado a la resurrección. Algunas veces lo hemos estudiado, hoy no será el caso. Pero es bueno que lo leas porque claramente nos dice ahí también el apóstol Pablo por el Espíritu Santo que si no hubiese habido resucitado, si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, vana sería totalmente nuestra fe y seguiríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios que nuestro Señor sí resucitó y envió a su Espíritu Santo, y es por eso que hemos recibido su amor. Todo el amor del Padre e Hijo por su Espíritu Santo en nuestros corazones. Y en esta porción de la Escritura que leímos en Mateo 28, así como tú verás en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, no que haya 4 evangelios, pero hay 4 escritos acerca de las buenas nuevas de Jesucristo. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Y leyendo este capítulo para tomar uno en base, aun cuando puedes ver el evento, el drama, repito, de la resurrección en todos, quisiera que revisáramos 4 manifestaciones gloriosas que vemos ahí en este drama, 4 escenas, 4 escenarios. El primero lo vamos a encontrar del versículo 1 al 7, buscando a Jesús. Del 1 al 7, buscando a Jesús. El segundo lo vamos a ver del 8 al 10. Hallados por Jesús. Después del 11 al 17 vamos a encontrarnos con la escena donde negando a Jesús, donde encontramos hombres negando a Jesús. Y por último, versículos 16 al 20. La obediencia a Jesús. Buscando a Jesús, hallados por Jesús, negando a Jesús y obediencia a Jesús. 4 escenas en el mismo drama, el drama de la resurrección. Y veamos lo que sucede en esos primeros 7 versículos. Aquí particularmente Mateo nos habla de 2 mujeres. Lo cierto es que si cambiamos simplemente al siguiente, en Marcos 16, vemos en Marcos 16, versículo 1, pasado el día de reposo, nos vuelve a decir que todo sucedió después del Shabbat, el día de reposo. O sea, ya había terminado, el día de reposo judío termina a las 6 de la tarde del sábado. Y por eso nos habla de que ya había pasado el día de reposo y después nos habla que era muy temprano por la mañana. Entonces podemos obviamente con certeza decir que estamos hablando de un domingo. Sí, pasado el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. Ahora vemos aquí en Marcos 16 ahora 3 mujeres en lugar de 2. Y si vemos los 4 evangelios, repito, los 4 libros del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, nos vamos a encontrar que no eran 2 ni eran 3, eran más. Eran varias mujeres. Ahora, eso no habla, por supuesto, de una contradicción de las Escrituras. Es simplemente la perspectiva que quiso dar cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque tú podrías decir, bueno, mira, ¿cómo se contradice la Escritura? Porque aquí ya vemos 3 mujeres en el siguiente libro. No, amado, es simplemente... Repito, cada uno puso su ángulo, su perspectiva y lo que el Espíritu Santo quería que nos dejara por escrito a nosotros. Lo más importante es esto. Mujeres, fueron mujeres las primeras que llegaron a la tumba. Ahora, en Marcos dice que iban pensando, llevaban especias aromáticas, llevaban aceites para ungir el cuerpo de un muerto, para ungirlo, para perfumar el cuerpo de un muerto. Sí. A eso iban. Y en Marcos 16 nos dice que ya iban pensando, pero esa piedra está enorme, ¿cómo podremos moverla? Eso dice Marcos. Pero ahora siguiendo
la historia en Mateo 28, nos encontramos con algo. Así como estas mujeres van, dice aquí en el versículo 1, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, o sea, al amanecer del domingo, María Magdalena y otra María vinieron a ver al sepulcro. Ya sabemos por Marcos 16 que venían a ungir el cuerpo de un muerto. Y aquí dice, se produjo un gran terremoto. Lo primero que vemos después de que ellas van llegando a la tumba es un gran terremoto, porque un ángel del cielo, del Señor, descendiendo del cielo y acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella. Por un momento pensemos en las mujeres. Estas mujeres buscaban a Jesús. Iban por Jesús. Habían caminado con Jesús en su tiempo terrenal. Habían caminado, habían sido discípulas de Jesús. Habían escuchado todos sus sermones. Habían visto todos sus milagros, todas las maravillas. Habían visto cómo se manifestó que Cristo es totalmente hombre, totalmente Dios. Y aún habían escuchado de nuestro Señor Jesucristo en varias ocasiones que les había asegurado que tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Ellas habían escuchado el mensaje. Sin embargo, era el tercer día. Y ellas no iban buscando a un Jesús que vive. Ellas iban buscando a un Jesús muerto. Iban buscando su cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué si recibieron el mensaje, sin embargo, seguían buscando a otra clase de Jesús que ya no existía? El Jesús muerto, porque cierto es que estuvo muerto por 3 días. ¿Por qué? Porque estas mujeres, cuando caminaron con Él, cuando vieron todas las maravillas y cuando escucharon su mensaje, sin embargo, no habían entendido el mensaje de Jesús. No lo habían entendido. Si lo hubiesen entendido, si lo hubiesen recibido, si lo hubiesen creído, ¿sabes una cosa? Tal vez llevaran panderos ahí y tal vez llegaran con todos, con una alegoría, una algarabía, una alegría increíble, porque sabían, iban con fe, confiando que ese Jesús había vencido la muerte, pero no. Eran discípulos de Jesús, mujeres, sí, mujeres, en esa época, en esa sociedad de lo más despreciado, la mujer era visto como algo así, como un animal casi, o sea, no tenía dignidad, la mujer se veía poca cosa. Inclusive la primera que se acerca directamente a la tumba y la primera que entra a la tumba es María Magdalena. Dice la palabra que de ella el Señor había sacado 7 demonios. 7 demonios, María Magdalena. Pecadora, sí. Pero aquí vemos a todas ellas que iban buscando a otro Jesús, a uno que está muerto. Repito, falta de entendimiento, incredulidad, por supuesto. ¿Y cuál otro problema? Emocionalismo. La mujer es muy emocional, más emocional que nosotros los hombres. Cierto es que somos más insensatos nosotros, estoy hablando por experiencia propia, que mi mujer, pero la cuestión es esta, son muy emocionales. Y a veces las emociones te quitan la fe, te hacen dudar, porque las emociones te llevan a pensar cosas que no son como si fueran. La verdad es que estas mujeres, repito, llegaron y no. Iban humanamente buscando a un Jesús humano, muerto, derrotado. ¿Qué necesitan? Obviamente necesitan la gracia de Dios que viene a través de un terremoto. Es más, ya van en el camino, según Marcos 16, pensando, ¿quién nos moverá la piedra? ¿Quién? O sea, no vamos a poder nosotras, aunque somos muchas, o somos un buen número.
¿quién moverá esa piedra? La piedra de tu incredulidad, la piedra de tu falta de entendimiento, la piedra de tu emocionalismo, la piedra que estorbe el ver quién es Jesús verdaderamente, solo lo puede quitar la gracia de Dios. Y te digo una cosa, lo va a hacer en una manera increíble, inconcebible, inaceptable. Es un terremoto era lo que necesitaban, una manifestación poderosa. ¿Te imaginas? Terremoto para empezar. Luego, ven descender a un ángel del cielo en un resplandor, en una manifestación de gloria, un ser divino. ¿Se dieron cuenta que era un ser divino? Que mueve, un solo persona mueve una piedra enorme y se sienta sobre ella. ¡Wow! Otra manifestación poderosa de la gloria de Dios. O sea, solo Dios en su gracia y su misericordia nos puede hacer ver cosas que no estábamos preparados para ver. O nos da un sacudimiento. Hoy en la mañana, créanmelo, yo estoy admirado, repito, por los terremotos domingueros. Es normal que me despierte a las 7, es normal 10 para las 7, casi nunca no pongo despertador. Pero ¿qué pasó hoy en la mañana? 6 de la mañana en punto, como cada domingo, sucede un día de la semana, qué casualidad, ¿verdad? Un día de la semana como cada domingo, hoy sucedió de manera diferente hoy. ¡Ring! Pero así, un ring, hoy, a las 6 de la mañana, abro los ojos, veo la hora, 6 de la mañana. Eso sucedió hoy, no había sucedido eso en otras maneras, me había despertado, pero yo lo que hago al voltear, veo mi celular y son las 6 en punto. Cada domingo 6 en punto, entre semanas no son las 6 a la hora que me despierta el Señor. No tengo despertador, no sonó el celular, lo tengo en apagado, lo tengo en vibrador. La cosa es esta, la cosa es que yo sé que es el Señor que me despertó y yo sé que es tiempo de estar con Él. Y yo voy y me pongo a buscar, voy a leer la Escritura nuevamente, toda la semana lo he estado leyendo. Y voy a tratar de revisar el sermón. Pero de pronto, otra vez, viene. Y el Señor me muestra y me pone, haz de cuenta, como que vas a escribir esto, no vas a revisar el sermón, no vas a ver todo el capítulo antes, vas a escribir esto. Estoy hablándoles de algo totalmente que no está en mí. Un urgente llamado de atención. Amada iglesia, necesitamos resucitar a nuestra fe. Necesitamos resucitar nuestra confianza en la sabiduría de nuestro Señor y su palabra más que en la nuestra, viviendo en el temor de Dios. Necesitamos resucitar nuestra confianza en el poder de su palabra para salvar a otros y para santificarnos diariamente en ella. Necesitamos resucitar nuestra confianza en las abundantes riquezas de su gracia, donde hallaremos el poder para nuestras debilidades. Necesitamos resucitar nuestra confianza en que el verdadero amor de Jesucristo es el que ha sido derramado en nuestros corazones por su Santo Espíritu y es el que tenemos para darnos unos a otros como un solo cuerpo, una sola iglesia, una sola familia, los que verdaderamente andamos en el Espíritu y poder manifestar así la gloria de Dios. Necesitamos resucitar nuestra confianza en que el Espíritu Santo nos ha sido dado para no hacer lo que nosotros, sino lo que diariamente ordena nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo, y así hacer morir lo terrenal en nosotros día con día. Necesitamos resucitar nuestra confianza en que el Señor nuestro Dios escucha diariamente nuestras oraciones, peticiones, ruegos, súplicas y acciones de gracia que sean hechas conforme a su voluntad, porque oramos que no se haga nuestra voluntad sino la suya. Necesitamos resucitar nuestra confianza en que Dios nos ha concedido ser templos santos, llenos de la gloria de su Espíritu Santo por su palabra de verdad, y solo viviendo así seremos la luz del mundo y la sal de la tierra, para proclamar con nuestras vidas y cumplir la gran comisión predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina para siempre sobre su iglesia. Porque si morimos, para el Señor morimos, y si vivimos, para el Señor vivimos. Así es que sea que estemos vivos o muertos, del Señor somos. Maranata,
gocémonos en la resurrección de nuestro Salvador y Señor Jesucristo y vivamos en el poder que nos concedió en ella. Amada iglesia, despierta, levántate y resplandece. El Señor viene pronto. Debemos estar preparados para esperarlo. Hace 500 años se estableció un lema entre la iglesia. Ecclesia reformata, semper reformanda, es secundum verbum Dei. Esta frase en latín nos recuerda lo que frecuentemente se olvida. La iglesia reformada, que siempre debe reformarse, debe hacerlo siguiendo la palabra de Dios. Hagámoslo en el poder de la resurrección por su Espíritu Santo que nos fue dado, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo, sino del Señor. Entonces, vivamos para manifestar su gloria. Dios salva a su pueblo por su santo evangelio, vida perfecta, sacrificio sustituto y poder de resurrección para señorío de Jesucristo sobre su iglesia, para arrepentimiento de pecados y fe en Él. Y puedo decir amén a esto. Y repito, tú puedes decir, ¿y qué? Ya se salió del sermón, amado. Si la iglesia no está realmente resucitada cada día, si la iglesia no está viviendo en el Espíritu, amado, somos el hazmerreír del mundo. Estas mujeres iban sin fe. El Señor tuvo que hacer algo sobrenatural, manifestar su gloria con un terremoto, con ángeles. Y ahí estaba el camino abierto. ¿Vieron salir al Señor Jesús? No, porque el Señor Jesús no necesitaba que le removiera ninguna piedra, pero Él sí quiere remover las nuestras. Para eso está Él hoy vivo y reina para siempre. Y solo con su palabra y por su Espíritu, mi amado, solo con su palabra y por su Espíritu es que vamos realmente a vivir en el poder y en el amor de la gracia que hemos recibido. Estas mujeres, con eso que vieron, con eso que percibieron, se vivificaron, se despertaron y escucharon atentamente lo que el ángel dijo. ¿Por qué? Porque también vieron caer a esos guardias, vieron a los guardias y los vieron caer, paralizarse como muertos. Estamos hablando de un montón de gente armada, guardias romanos, estaban armados y un solo hombre, porque se le veía cara de hombre, pero también se veía que era celestial, que era divino, brillante, un resplandor como relámpago, dice la palabra. Muertos, como muertos todos, un pavor que los agarró. Y obviamente a ellas también, no podía ser menos. Pero veamos lo que dice en el versículo 4. De miedo a él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Y hablando el ángel dijo a las mujeres, no habló el ángel a los guardias, el ángel habló a las mujeres, porque Dios es un Dios de vivos, Dios no es un Dios de muertos. Dios es el que da la fe que tú y yo no podemos tener. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice Romanos 10:17, mas la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si has creído, mi amado hermano, que eres salvo porque tenías la fe que se prendió de Dios por medio de Jesús, estás totalmente equivocado. No fue tu fe, estabas igual que yo, muerto, y los muertos no tienen fe. Pero estas mujeres que iban con una fe muerta, cuando escucharon la voz de Dios por medio de estos mensajeros, ángeles. La palabra ángeles, ángelos implica mensajeros. Y fíjense bien cómo estos mensajeros les traen y qué les dicen a las mujeres, versículo 5. Ustedes, se fijan, ustedes, no está hablando a los guardias, ustedes no teman. No teman. Yo no sé en tu caso, amado, pero sí me recuerdo bien que cada día de mis 33 años de vida, todos los días, yo dormía con miedos, diferentes clases de miedos. Todo el tiempo dormía con miedos, no miedos a la noche, estoy hablando miedos a las situaciones de la vida que yo mismo había provocado por mi pecaminosidad.
y tenía un montón de miedos. Y una de las cosas que pude ver después en retrospectiva es ver cómo desaparecieron los miedos. Aún el miedo más grande que tiene la gente, que es a la muerte, desapareció por gracia divina. Porque cuando escuchas la voz de Dios te dice, no tengas miedo de ese diagnóstico que te dieron, no tengas miedo de cómo ves a tu esposo o a tu esposa, no tengas miedo de lo que te dijeron en la empresa, no tengas miedo de cómo anda tu economía, no tengas miedo, no tengas miedo, no teman. Fueron las palabras, dos palabras que el Señor le mandó a estas mujeres, porque la incredulidad va asociada totalmente con temor. Porque 2 de Timoteo 1:7 dice que ustedes no han recibido un espíritu de miedo, cobardía, ansiedad o angustia, sino han recibido un espíritu ¿de qué? ¿De qué es el Espíritu Santo? ¿Espíritu de qué? Amor, poder y dominio propio. Si tienes el Espíritu Santo, mi amado hermano, tienes una certeza y una fe y una confianza y una paz aún en medio de las más terribles circunstancias. Y eso era lo primero que necesitaban estas mujeres recibir. No tengan miedo. Pero no solamente recibieron, no tengan miedo. El ángel les dice, no teman. ¿Por qué? Ahora sí la razón. ¿Cuál es la razón para no tener miedo? Versículo 5. Porque yo sé, dice el ángel, el mensajero, yo sé que ustedes buscan a Jesús. Yo sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Primero se los pone tal como lo esperaban ver, muerto, crucificado. Porque es cierto, Jesús murió. O sea, se pone como hablarle a un niño en sus propios términos, para que comprenda. No se va a hablar términos doctorales, no. Se va y les dice, ustedes buscan a Jesús, quien fue crucificado. Vamos a hablar del mismo, ¿verdad? Del que fue crucificado. Amado, el problema que tenemos dentro de la iglesia es que Jesucristo no solo murió, sino que resucitó. Y resucitó para que nosotros, juntamente con Él, resucitáramos a una nueva vida. Y dice la palabra del Señor aquí en el versículo 6. Jesús no está aquí. ¿Por qué? Porque ha resucitado. Les da todo el evangelio. Él murió, pero Él resucitó. Eso es todo el evangelio. Él resucitó, ha resucitado, tal como lo dijo Él. Se fijan otra vez, los dirige a las buenas noticias de Jesús. No son las suyas, Él es un mero vocero, un apóstol, es un enviado, un mensajero. Él resucitó, Él mismo lo dijo. Ahora sí les dice, vengan, dice el ángel, vean el lugar donde Él yacía. Vengan, vean, tercer cosa que les dice, y vayan pronto y digan a sus discípulos. ¿Se fijan? Vengan, vean, confírmenlo ustedes mismas. Y ahora sí, váyanse pronto. O sea, se fijan, o sea, no es nada más, vean, créanme lo que les estoy diciendo y quédense cómodamente sentados en su silla y sigan viviendo la vida cristiana, gozosa, tranquila y próspera. No. Vengan, vean y muévanse pronto, pronto, pronto y vayan y díganselo a los demás discípulos. ¿Sabes cuántos discípulos hay todavía que no saben que son llamados a ser discípulos del Señor? Y que ahora ya no le toca a un ángel. Ahora el ángel y el apóstol ya no es el de la Biblia. Ahora tú y yo somos los mensajeros. Tú y yo somos los heraldos. Y tú y yo somos los que vamos a ir por aquellos que han sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser llamados, ser perdonados, ser justificados y ser adoptados como hijos de Él. Es nuestro papel, mis amados. Estas mujeres ¿qué hacen? ¿Qué es lo que hacen? Dice, el ángel termina diciéndoles en el versículo 7, Él, Jesús, ya está moviéndose, tú tienes que moverte. Él va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán. He aquí, se los he dicho. O sea, no solamente les dicen, vengan, vean y váyanse pronto y díganselo a los demás. ¿Por qué?
Porque el Señor, el Maestro, va delante de ustedes y quiere encontrarlos nuevamente. Cada día, mi amado, cada día de la vida de un creyente es un día totalmente sobrenatural. No necesitas ver una curación de cáncer, no necesitas ver que de repente una persona flote, no necesitas ver nada más que a Jesús, vivo y resucitado. Y si lo haces por el Espíritu Santo y su palabra, cada día, para ti y para mí, vamos a poder ver su gloria, cada día. Y una de las mayores glorias que podemos ver, mayores privilegios que podemos tener como pecadores miserables, vasos para usos honrosos, es ver a alguien que está perdido, que anda hundido en las tinieblas, igual que como estábamos tú y yo. Y es decirle las buenas noticias, que Jesucristo no está ahí en una cruz como lo ha visto tantas veces colgado, en una imagen, en una estampita, o en una llamada iglesia, cuando sabemos que es un mero edificio. Así como se quemó la catedral de Notre Dame esta semana pasada y se llenó llamas ese edificio, así como esa falsa creencia de quién es Jesús desaparece. Y el fuego del Espíritu Santo, la llama y la luz ilumina totalmente las tinieblas de un corazón que está lleno de pecado y en tinieblas y entenebrecido y sin entendimiento de lo que le toca vivir. Amados, hay demasiada gente en la calle, hay demasiada gente en tu trabajo, en tu escuela, hay demasiada gente que todavía está ahí. Son hermanos y no lo saben, son llamados a ser hermanos, son llamados a ser parte de nuestra familia. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás yendo por otros que están buscando al Jesús equivocado, a uno muerto, cuando hay que buscar al que vive y reina para siempre? Pero primero, mi amado, tuviste primeramente que ser impactado con un terremoto en tu vida. Primero tuviste que haber sido impactado por un ángel que te envió el Señor y te predicó el Evangelio. Cristo vivió, murió y resucitó y vive para siempre. Lo segundo que vemos es que estas mujeres salieron, dice en el versículo 8, obedecieron inmediatamente, ellas alejándose a toda prisa. Se fijan, el ángel les dijo, vayan pronto. ¿Qué hicieron ellas? Obedecieron. Sí, obedecieron. A toda prisa salieron del sepulcro. ¿Y cómo se fueron? Con temor y gran gozo. Con temor todavía. No entendían bien, todavía tenían temor, pero ahora también tenían gran gozo. Ya tenían una esperanza firme. Vieron algo totalmente impactante para su incredulidad, para sus dudas. Temor y gran gozo. Corrieron a dar las noticias a sus discípulos. Fueron a dar la noticia a otros discípulos, varones que estaban encerrados, temerosos de que la persecución empezara, encerrados con puerta en cerrojo. Cuando llegó María Magdalena y tocó, no querían abrirle. ¿Se fijan? ¿Se acuerdan ustedes de la Escritura? Porque así es, mi amado. Cuando la iglesia del Señor no vive en el poder del Señor y en la gracia del Señor, se vuelve temerosa. Se busca encerrar mejor en un rincón. Cuando la iglesia del Señor vive para aquel otro Señor que tenía antes, al que estaba esclavizado con el pecado, ya no puede orar bien. Cuando la iglesia del Señor está en otros caminos que no son el camino angosto, cuando la iglesia del Señor anda buscando las riquezas de la porquería de este mundo, materialismo, y no puede ver las abundantes riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo, cuando no pueden apreciar la perla de gran precio que es Jesús y la vida eterna, mis amados, empiezas a tener miedo y mejor te encierras y mejor tus oraciones ya no son las mismas, tu confianza ya no es la misma, ya no lees la Biblia, ya no escuchas, ya no oras igual. Y eso no quiere decir que hayas dejado de ser un hijo de Dios, pero quiere decir que estás como los discípulos y como estas mujeres cuando fueron a buscar a Jesús, que has quitado los ojos de Él, del que está vivo y que te salvó, del que pagó por tus pecados en aquella cruz, del que recibió el justo juicio de un Dios santo que tiene que castigar tu pecado y mi pecado, y lo hizo sobre su propio Hijo en la cruz.
Y Él murió por ti y por mí. Él recibió en su santidad, en su pureza, todo el peso de la carga de nuestros pecados fue sobre Él. Y a nosotros nos fue concedida su justicia, su perfección, su santidad, delante de nuestro ahora Padre, que nos adoptó y nos puede ver y lo podemos ver con claridad. En el versículo 9, vean lo que sucede. He aquí, Jesús le salió al encuentro. O sea, ellas buscaban a un Jesús muerto. Ahora sucede que el Jesús vivo, no hay que buscarlo, Él se te va a presentar. Ahora ellas son halladas por Jesús. Ellas van corriendo y de repente Jesús llega a ellas. Así sucede siempre. No es cuando tú quieras llegar ante Él. Él se te va a presentar. Él se te va a revelar. Tú y yo no nos convertimos a Cristo porque anduviésemos buscando a Jesús, el vivo. No, buscábamos otra cosa, un amuleto más, algo para sentirnos bien, algo para tranquilizar nuestras conciencias. Pero el hecho es este. El hecho es que cuando Jesús decide manifestar su presencia y su gloria y su gracia y su amor y su misericordia y su perdón, no puedes resistirte. Es una gracia totalmente irresistible. Y Jesús se presentó delante de ellas. Ahora ellas son halladas por Jesús. Son halladas por Jesús. Jesús les salió en el encuentro diciendo, fíjense lo que les dice, salve, salve. Ve la palabra que les da, salve. Mucha gente te dirá, bueno, ese era un saludo como buenas tardes, casualmente. Salvación. Lo primero que recibieron fue salvación. ¿Se acuerdan de aquel juego, Salvación para todos mis amigos? Bueno, los que vivimos en otra época. Salvación, salvación. Eso es lo que necesitamos de Jesús. Lo primero que necesitamos de Jesús es ser salvados de nuestros pecados, ser salvados del mismo Dios y de su ira venidera, ser salvados del juicio eterno, ser salvados del infierno, donde hay que pasar toda la eternidad sufriendo por causa de nuestra maldad, porque somos criaturas suyas, hechuras suyas, y fuimos aquí hechos y vivimos para manifestar su gloria. Salve. ¿Y qué les dice después de que les da salve? Ellas, acercándose, ¿qué hacen inmediatamente? Pero así, se acercan a Él, no huyen, se acercan a Él, abrazan sus pies y lo adoran, lo adoran. ¿Te fijas? Cuando Jesús te llama, entras con una cara toda avergonzado, no te quiere ni acercar porque sabes quién eres, sabes cuánto has pecado contra su creación en tu cuerpo. Pero así como entras sucio, andrajoso, lleno de porquería, Él te llama. Tú no puedes resistirte al llamado. Vienes en arrepentimiento, vienes con dolor. ¿Cómo pudiste haberle hecho a eso a Él que murió en aquella cruz en tu lugar? ¿Cómo pudiste escupirle en el rostro? ¿Cómo pudiste clavarle espinas en su cabeza? ¿Cómo pudiste ensartarle aquella lanza en el costado? Fueron tus pecados y mis pecados los que lo pusieron en la cruz. Y tú lo que haces es, te tiras a sus pies. Como aquella mujer lo hizo la semana anterior, hablamos de esto. Y lo adoras. Lo adoras. Porque ya te fue dado el Espíritu Santo que te mostró toda tu tinieblas y toda tu pecaminosidad, pero también te mostró su santidad y su justicia en Cristo. Y también te hizo ver que Él te creó para manifestar su gloria, para hacer de ti un templo santo, para limpiarte, purificarte y presentarte delante de Él como una novia sin mancha, como un vestido sin arruga, su justicia perfecta. ¡Qué hermoso, de veras! ¡Qué hermosa escena! Las mujeres postradas ahí a sus pies, solamente adorándole. Entonces Jesús les dijo, otra vez, segunda vez que reciben el mismo mensaje, no tengan miedo, no teman. ¿Se fijan? El no teman es algo tan importante para el ser humano y solamente lo podemos recibir de parte de Dios, nuestro Salvador. No teman. Otra vez,
vayan y avisen a mis hermanos. Vean de qué manera lo dice. Vayan y avisen a mis hermanos que vayan a Galilea. Ahora, ¿a quién está diciendo que vayan y les avise? A los que lo habían abandonado, a los que lo habían negado. El único de sus discípulos que se quedó con él fue Juan. Pero todos habían huido y lo habían dejado por miedo, mi amado hermano. Y les dice, hermanos, vayan y avísenle a mis hermanos. ¿Te has dado cuenta? ¿Te has dado cuenta que nos llama hermanos? O sea, con eso nada más, en este capítulo, si escuchas esto, el saber que eres su hermano, por lo que hizo en la cruz y por cuanto resucitó, amados, con eso es suficiente para irnos llenos hoy. Es mi hermano mayor, vive y reina para siempre, y mi hermano mayor está conmigo, y lo vamos a ver al final, como promete que Él estaría con nosotros hasta el fin del mundo. No tengas miedo, amados. No se trata nada más de buscar a un Jesús inventado, a un Jesús de figura religiosa, a un Jesús que platicado puede ser muy bonito, pero hasta que Él te halla a ti, hasta que Él se revela a ti, hasta que Él se presenta en tu camino, en la vida, y te encuentras con Él, no tienes ya para dónde seguir caminando en tu propio camino, en tus propios anhelos y sueños. Te volteas, lo adoras y lo obedeces. No nos queda otra, mis amados. Había un hombre en el siglo XII, en el siglo V, cuando era el año 500 después de Cristo, el imperio de Roma, el gobierno de Roma, siempre había controlado todo, y el denario era la moneda oficial. Y para el siglo XII, ese poder romano se había ido para abajo. La economía a nivel mundial ya no era gobernada por el denario, y la economía había venido hacia abajo. Roma se había resquebrajado. Y en el siglo XII era un tiempo de la época medieval, donde la gente lo que empezó a hacer es, en lugar de usar monedas, usaban el trueque allá en Europa. Sí, estoy hablando de Italia y todos estos lugares. Usaban el trueque. Tú querías comer un bistec, tenías que traer 30 huevos y tenías que traer una gallina y empezar a negociar con la persona que tenía el bistec, porque tú querías el bistec. Ahora, si la persona quería huevos, también tenía que venir a darte algo a cambio de. Y la moneda era trueque, era cambio. Te doy, me das, te doy, me das. Y en ese tiempo ya no había una moneda en firme ahí en Europa, en la época medieval, siglo XII, 1200. Y en esa época un hombre, y lo apunté el nombre porque son de esos nombres extraños, Pietro de Bernardone. Pietro de Bernardone en Italia se convirtió en el hombre más poderoso y rico. Y tenía unas bodegas donde había comprado tanta ropa en estos. Su principal riqueza era en ropa y en telas. Y Pietro de Bernardone tenía esto. Era el hombre más poderoso económicamente, había hecho tanto y obviamente sacando y abusando de los demás. Pero tenía un hijo, su hijo Giovanni. Y Giovanni, él quería, Pietro, que su hijo se quedara con este imperio que estaba fabricando de comercio. Pero en esa época Giovanni tenía otra idea. La guerra se volvía atractiva y era un sueño así romántico el poder ir y vencer y mostrar la fortaleza del hombre. Y Giovanni se fue a la guerra. Le fue tan mal que Giovanni quedó tan lastimado físicamente, llegó de la guerra, que estuvo prácticamente un año imposibilitado. Y Giovanni se fue a la guerra para experimentar la adrenalina. Y él sabía que ya tenía su vida hecha con su papá Pietro. Pero cuando llega Giovanni en esas condiciones y se da cuenta que todas las riquezas no sirven cuando estás totalmente destrozado físicamente y que no tienes nada realmente. ¿De qué te sirve todo el dinero cuando no tienes la salud? Y empezó a ver a los leprosos, que la gente les huía, y empezó a verlos con compasión, y empezó a regalarles de la ropa que su papá vendía, y empezó a hacer, y entonces estaba un día
terminando de darle algo a un leproso, sin que nadie lo viera, por supuesto. Y Giovanni fue a una iglesia, a una capilla en aquel lugar, Doriani. Y en Doriani él entra a esta capilla maltrecha, llega y se pone a buscar a Dios. Se pone por lo que había visto, la necesidad que veía en esos leprosos. Y este joven Giovanni se queda viendo a esa estatua, con ese Jesús muerto, clavado en una cruz. Y de pronto Giovanni escucha dentro de él que le dice: reconstruye mi iglesia. O sea, él escuchó, se tiró al suelo y salió y empezó a quitarle a su papá de todas las riquezas para dárselo a otras personas para que reconstruyeran el edificio de la iglesia. Ese hombre que empezó así, con una voz que escuchó: reconstruye mi iglesia. Estamos hablando de 1200, repito, todavía no había protestantismo, eso fue en 1517 cuando nace la Reforma. Pero ese hombre que hizo esto y tuvo problemas muy serios con su padre porque quería al final de cuentas que todo ese dinero se hiciera para las cosas de Dios. Ese hombre es San Francisco de Asís, porque su nombre era Giovanni Francisco y es San Francisco de Asís. Y tú puedes pensar, San Francisco de Asís es un santo católico, discúlpame, San Agustín de Hipona, ¿sí? O sea, toda la gente de la iglesia primitiva realmente son gente que tuvo simplemente un encuentro con Jesús. Y este hombre en lo particular, San Francisco, te invito a que leas la biografía de San Francisco de Asís, porque tú te vas a dar cuenta que solamente teniendo un encuentro con él, que él se te presente, que él te hable, vas a considerar por basura todo con tal de hacer su voluntad y que no se haga la tuya. Y eso fueron lo que recibieron estas mujeres. Estas mujeres recibieron un llamado y la revelación de Jesús para ellas era: vas a hacer mi soberana voluntad. Y obviamente Jesús se te va a manifestar a su tiempo, a su manera, y obviamente para que hagas su voluntad. ¿Para qué fuimos entonces llamados por el Señor? Si este hombre Giovanni pensó que esa estatua le habló, podemos decir que interpretó incorrectamente, pero lo cierto es que espiritualmente hubo una respuesta inmediata. Y estas mujeres también estaban buscando un Jesús muerto y habían caminado con un Jesús vivo. Amado, ¿cómo estás viviendo realmente el llamado de Jesús para tu vida? Porque Jesús te llamó a salvación, sí, pero también te llamó a buenas obras. A buenas obras que Él preparó desde antes de la fundación del mundo para que anduvieras en ellas. ¿Estás viviendo también en esas buenas obras? Que no son para tu gloria, pero son para manifestar que Jesús vive. Estas mujeres buscaban a Jesús. Estas mujeres fueron halladas por Jesús. Y Jesús obviamente les dio un mandato y lo obedecieron. Pero ahora nos encontramos en el pasaje, en el versículo 11, con otra escena. Ahora vemos a gente negando a Jesús y gente que presenció la misma gloria del ángel. Gente que realmente se dio cuenta que Jesús estaba resucitado. Vean lo que dice en el versículo 11. Mientras ellas iban, he aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los, fíjense a quiénes, a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Estos guardias fueron y van con los religiosos, porque al final de cuentas los guardias eran guardias romanos, habían ejecutado a Jesús, pero bien sabían que todo este asunto era un asunto espiritual, religioso. Eran los judíos, así que en lugar de ir con sus autoridades romanas, fueron con las autoridades religiosas, el sumo sacerdote. Y los sacerdotes los que hicieron fue que consultar a los ancianos de la iglesia, consultar a las autoridades de la iglesia. O sea, se hizo un concilio por la noticia tremenda: Jesús resucitó. ¿Y cuál fue el resultado? Estos hombres llegan y dan un testimonio: Jesús vive.
La piedra fue removida y no hay nadie. Y fue de una manera impactante en que pudimos darnos cuenta que no había nadie. Y los religiosos de la época, exactamente igual que los religiosos de hoy, ¿sabes qué? Corran la voz. Les vamos a dar un dinero para que se callen la boca y no digan la verdad. Vamos a dar otra versión, otra verdad, otro evangelio. Vamos a dar la versión de que los discípulos se metieron y robaron el cuerpo. Fíjate nada más, ¿quién lo hizo esto? Los espirituales. Sí. Todo el cuerpo, el Sanedrín, todo el cuerpo de judíos que conocían la escritura, más que todo el pueblo entero. Los más espirituales, los que conocían la Biblia, totalmente. La conocían intelectualmente, pero su corazón estaba endurecido y su corazón estaba anclado en las riquezas terrenales, en la gloria al conocimiento, en la gloria a la grandeza espiritual que tenían. Tan es así que decidieron echar abajo el testimonio de vida de Jesús, verdadero. En lugar de convertirse de sus malos caminos, añadieron mayor juicio sobre ellos. Y no solo eso, sino que además a los guardias que podían haber sido tan impactados y convertidos a Cristo Jesús, cuando ellos les pudieron haber dicho, nos equivocamos, realmente era el Mesías, sí, el que estaba anunciado desde el Antiguo Testamento, y les pudieron haber predicado un montón de escrituras a los guardias, a los soldados romanos. Y en lugar de eso, les vamos a dar un dinero, cambian la versión. Y si el emperador de Roma les llama la atención a ustedes y les reclama, nosotros, la iglesia, nosotros los religiosos, vamos a negociar con el gobierno para protegerlos a ustedes, su falso testimonio. Eso es lo que dice ahí, versículo 13. Digan esto: sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y les evitaremos dificultades. O sea, vean, nosotros los religiosos, y tú y yo sabemos lo que sucedió en 1517, cuando este sacerdote Martín Lutero decide ir en contra del sistema religioso católico romano por su falsa promoción de un falso evangelio que hasta el día de hoy lo sigue haciendo. Salvación por obras y no por gracia. Y todo con intereses monetarios. El mismo interés que hubo en ese tiempo sigue habiendo el día de hoy. Los mismos religiosos terriblemente ahorita están también, igual como en aquellos tiempos, también en el mundo evangélico. ¿Cuánta gente no hay que te vende otra clase de Jesús? ¿Cuánta gente no hay que te vende otro evangelio? ¿Cuánta gente no te hace ver que todo tiene que ver con dinero y que todo tiene que ver con interpretaciones? Vamos a interpretar ese hecho de esta manera, porque es la que nos conviene. ¿Sabes qué, amado? La palabra tiene una sola interpretación y es la que da la misma palabra y se confirma a lo largo de toda ella. No tiene varias. ¿Cuánta gente hay que te dice, yo no leo la Biblia porque cada quien la puede interpretar a su manera? Yo te digo algo, estos soldados vieron el resplandor de la gloria de estos ángeles, vieron que Jesús había resucitado, fueron testigos de su resurrección. ¿Y qué hicieron esos soldados? Aquí dice en el versículo 15, ¿qué hicieron los soldados? Después de recibir el consejo de los religiosos, negaron el dinero, lo negaron, no, lo agarraron. Dice aquí, ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. ¿Qué estamos viendo, amados? Que el día de hoy todavía hay gente que realmente pudiera ver algo del brillo de su gloria, pudiera ver algo, tener alguna clase de sombra, o haber escuchado mucho el verdadero evangelio, haber realmente visto el testimonio de vida de una persona que se transforma de un pecador totalmente, hijo del diablo, que está satisfecho viviendo esa vida enlodada y lastimando y siendo lastimado, a un santo,
apartado para los asuntos de Dios. Y que a pesar de eso, y que a pesar de que esta persona le da una vez el Evangelio, y le da otra vez el Evangelio, y le da otra vez las buenas noticias, y tiene el Evangelio con el poder del Espíritu Santo, y tiene un testimonio de vida, y sin embargo prefiere mejor ir tras el dinero, ir tras la versión de Jesús que está clavado en una cruz, ir tras la versión de Jesús de una iglesia viva, que está avivada por el Espíritu Santo, donde tenemos que vivir mucho en el emocionalismo y poca la palabra, donde la alabanza y la adoración, el momento más importante de la reunión en la congregación cristiana es cuando el vaporcito de la gloria, las luces de colores, el stage, todo brilla más, y nuestros cantos, como dijo una vez un pastor, ¿cuál es el momento más importante en toda nuestra reunión dominical? Claro, el momento en que le damos a Dios toda nuestra adoración y nuestra alabanza. ¿Se imaginan? El momento más glorioso es cuando Él habla y tú te callas. El momento más glorioso es cuando tú eres atravesado por esa espada de dos filos que rompe tu conciencia y desgarra tu corazón y te llena de su amor. Ese es el momento más glorioso, mi amado. Ese es el momento más glorioso. Su palabra siendo expuesta delante de su pueblo, porque solo su pueblo será salvo. Solo su pueblo será salvo. Cristo murió y su muerte es efectiva, su resurrección es efectiva y toda su vida perfecta es efectiva solo para los llamados a salvación. ¿Eres tú uno de ellos, mi amado? ¿O eres uno de los que negocia tu testimonio de cristiano por un púlpito? Te vas de la iglesia porque no reconocieron que tú eras hecho para ser un pastor. Te vas de la iglesia porque querías ser uno más en el Sanedrín de la iglesia. Y llegas a otra iglesia y en una semana, en 3 días ya estás ahí al frente, ya eres parte del liderazgo. Amados, ¿qué es lo que quieres? Si realmente has sido testimonio del poder, de la gracia de Dios para pecadores, con esa vida santa y perfecta de nuestro Señor Jesucristo que jamás podremos vivir, con ese sacrificio voluntario donde Él dijo: yo tengo poder para entregar mi vida, nadie me la quita, tengo poder para entregarla y tengo poder para volverla a tomar. El autor de la vida te trae a vida por el poder de la resurrección. Cristo Jesús resucitó, justificados pues por medio de la resurrección, por medio de la muerte y resurrección, somos justificados ya por la fe y tenemos paz para con Dios, porque éramos enemigos de Dios, estábamos sujetos a la ira de Dios y tuvimos que ser reconciliados con Él. El juicio fue quitado, la vida fue dada y el Espíritu Santo nos ha llenado del poder hacer morir diariamente lo terrenal en nosotros y no buscar nuestros propios caminos, no buscar nuestra voluntad sino la suya. Amados, ve lo que dice y cómo termina esa porción de la Escritura. Ya vimos a las mujeres buscando a Jesús. Ya vimos cuando fueron halladas por Jesús. Ya vemos a estos hombres que aún lo vieron, pero negaron a Jesús. Y vean lo último, la obediencia a la que Jesús nos llama a todos los que somos suyos. Dice en el versículo 17, versículo 16, pero, fíjense cómo lo dice la Escritura. Está hablando de gente que vendió a Jesús. Los guardias lo vendieron a cambio de dinero, igual que Judas. Testigos que venden a Jesús, el testimonio de Jesús a cambio de dinero. Pero, dice en el versículo 16, los 11 discípulos. ¿Por qué dice 11? Porque había un 12avo que era exactamente igual que los soldados. Había vendido a Jesús por unas monedas. ¿Se fijan? Aquí puede decir nada más, pero los discípulos, y no, la Escritura no dice así. La Escritura quiere que entendamos que solo hay un número escogido, elegido por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser llamado. Los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, cuando vieron a Jesús, su Salvador, su Mesías, su Maestro, ¿qué hicieron?
lo adoraron. ¿Te fijas? La primer reacción, el primer acto al ver a Jesús, adoración. Lo adoraron. ¿Y qué dice aquí? Algunos dudaron. ¿Se fijan? O sea, nos pone ahí nuestra debilidad humana. De repente dudamos. Pero Jesús está para tumbar toda duda, sobre todo si son suyos. ¿Y qué hizo Él ante esa duda? Jesús se acerca a ellos, se acerca. O sea, quiere que vea claramente las señales en las manos, en el costado, en los pies. Quieren que vean que realmente es Él. Es Jesús, sí, el que murió en tu lugar y el que resucitó de los muertos, el Rey de Reyes y Señores, Señores, sí. Se acerca a ellos y les habla y les dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. Sobre la muerte está manifestando su autoridad. Ha vencido la muerte en el cielo y en la tierra. Y ahora sí, por cuanto tengo toda autoridad, ahora sí pone un mandato. Vayan pues, o sea, vayan por consecuencia de mi autoridad, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos. No dice, vayan y háblale nada más de Jesús. No, enséñales. Un discípulo es alguien que aprende. Un discípulo es alguien que lleva un proceso. Amados, aquí no se trata de venir y escuchar solamente el principio de la vida en Cristo por la revelación del Evangelio. Se trata que si el poder de Dios para salvación en tu vida ha sido el Evangelio de Cristo, debe haber hambre en ti. Porque el Señor pone en ti y en mí el querer como el hacer. ¿Quieres más de Él? No puedes dejar de querer conocer a aquel que murió por ti. Aquel que tomó el juicio que te tocaba a ti. Perdón. ¿Quieres más? Y es lo que les manda. Hagan discípulos. ¿Por qué tenemos todas las reuniones que tenemos? ¿Por qué tenemos una reunión antes de esta reunión? ¿Por qué? Porque queremos hacer discípulos, porque queremos obedecer el llamado del Maestro, obedecer su autoridad, obedecer a Jesús vivo, obedecer que ya fuimos nosotros hallados y hay muchos que están siendo hallados, pero tienen que crecer en el conocimiento de Dios y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, menguando cada vez más a la carne y aprendiendo a vivir en el Espíritu solo por su gracia. Amados, vayan pues y hagan discípulos a todos los lugares. No está hablando nada más israelitas, a todas las naciones. Obviamente nos recuerda el pacto del Señor con Abraham. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautícenlos. Bautismo implica ya una señal de que esa persona realmente ya se convirtió. Bautismo implica ser muerto. Tú lo puedes leer en casa, Romanos 6, que yo juntamente con Cristo he muerto en la cruz para que juntamente con Él yo pueda resucitar aquí en la tierra una nueva vida. Una vida en el Espíritu y no los deseos de la carne. Romanos 6 lo puedes leer en detalle lo que implica el bautismo. Bautismo no es un acto de inmersión en el agua y salir, sino es un acto simbólico en cuanto a que mi viejo hombre está enterrado y levanto y salgo de las aguas a una nueva vida totalmente. Es un medio de gracia, es una confirmación pública de quién es Cristo en ti y de quién eres y a quién le perteneces. Y estás rechazando totalmente la esclavitud de Satanás, la esclavitud de las mentiras del mundo y la esclavitud que tienes a tus propios deseos pecaminosos. Es tu deseo obedecerlo a Él. Y eso estamos para hacerlo nosotros, porque somos sus enviados como estos. Bautícenlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios, tres personas. El Padre tenía el plan perfecto de redención. El Hijo
lo cumplió en su vida perfecta, su muerte perfecta y su resurrección. Y el Espíritu Santo lo está aplicando en la vida de cada creyente por el poder del Evangelio. Un solo Dios, 3 personas, enseñándoles, versículo 20, enseñándoles a guardar, enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús ya les enseñó a sus propios discípulos, a sus 11. Les quiero enseñar. Y eso nos toca a ti y a mí, enseñar a obedecer todo lo que Él nos ha mandado. Y miren lo más hermoso al final. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días. Saber que Él está conmigo todos los días. Saber que desde que amanezco hasta que cierro mis ojos en la noche, puedo estar hablando con Él y pensando en Él. Es algo que no tiene que ver con intelecto. Tiene que ver con vida en el Espíritu. Y no estoy hablando de mí porque es mi experiencia. Yo no puedo saber cómo es tu experiencia con Dios, pero yo pienso que no hay, todo mundo tenemos en el Espíritu una intimidad que nadie conoce más que tú y el Señor. Pero el asunto es, ¿podemos crecer en esa intimidad? Sí, pero crecer en esa intimidad implica negarse a sí mismo todos los días, tomar nuestra cruz y seguir las pisadas y las enseñanzas del Maestro. Enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado a ustedes, y yo estaré con ustedes todos los días, y lo mejor de todo, hasta el fin del mundo. ¿Cómo estás viviendo tu vida cada día? Como que cada día el Señor puede parar tu latido de tu corazón y llamarte a su presencia. Puedes vivir tu vida cada día como esperando que el Señor venga, porque el Señor viene pronto. Todas las señales están ya puestas. El panorama está listo. El Rey viene y su iglesia se está preparando y se está vistiendo. Y tiene que estar viviendo el Evangelio cada día, proclamando el Evangelio y viviendo en santidad en el temor de Dios. ¿Qué estamos haciendo, mis amados? ¿Tenemos a un Jesús vivo o un Jesús muerto? ¿A quién estamos buscando diariamente? ¿Hemos sido hallados realmente por Él? ¿O hemos ido a conocer a Cristo, al que yo quiero conocer y que se adecúa a mi vida? ¿Realmente qué estamos haciendo? ¿Negando lo que ya hizo Él en nosotros y recibiendo a cambio el reconocimiento de la gente o el dinero de la gente? ¿Y realmente estamos obedeciendo la gran comisión, el gran mandato de que su amor tiene que ser hasta el fin, hasta el último rincón del mundo, hasta el último creyente? Y entonces vendrá el fin. Bendito el Señor que no nos abandona. Vamos a orar y que el Señor nos consuele, nos confronte, nos anime. Amado Padre, te damos gracias por tu Santo Espíritu que nos diste, por el cual podemos vivir cada día, cada minuto, sabiendo que Jesús vive y reina en nuestros corazones. Gracias que el Padre y el Hijo, por el Espíritu Santo, habita dentro de nosotros y ha hecho de nosotros un templo santo. Padre, reconocemos que no somos dignos, reconocemos que somos pecadores, pero que mayor es tu gracia, tu poder, que se perfecciona en nuestra debilidad. Ahora, mi Señor, te ruego por mis hermanos y por mí mismo. Ayúdanos a responder a ti en forma personal a esta palabra y aún a prepararnos para tomar la Santa Cena de una manera digna. Aquellos que ya hemos sido salvados, aquellos que ya hemos sido bautizados y aquellos que realmente podemos hacerlo por la gracia que hemos recibido y no por mérito propio. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.